Esto es algo que yo a lo largo de los años, observando al ser humano en estado regresivo, o en estado expandido de conciencia, ¿verdad? Que es imprescindible para que el ser humano esté en estado regresivo, o sea, el ser humano puede estar en estado expandido, en estado regresivo, porque tiene una capacidad natural que es la de estar en estado expandido de conciencia. Y este estado expandido de conciencia se puede activar por muchos caminos. Ujú. Uno de los caminos es cuando nosotros conectamos con una emoción, con una sensación o incluso con un síntoma cuyo origen desconocemos. En ese momento se activa el estado expandido de conciencia y al activarlo, esta capacidad nos permite estar en dos presentes simultáneamente. Nos permite estar en el presente del momento en el que estamos, que es el presente más importante, ¿sí? Pero a la vez nos permite estar en el presente de la experiencia donde está el origen, ¿sí? De esa emoción, de esa sensación o de ese síntoma cuyo origen desconocíamos. Ahora somos capaces de llegar. Y ese origen puede estar en nuestra infancia, puede estar en nuestra adolescencia, en algún hecho traumático que hubiese ocurrido o hubiese sucedido, puede estar, como digo, en el nacimiento, puede estar también en el vientre de mamá, o puede estar en experiencias que los pacientes identifican rápidamente como experiencias en vidas pasadas, es decir, experiencias en cuerpos anteriores a este. Y bueno, hasta ahí llega la lógica de esto, ¿no? Cuando conectas con esa emoción, con el origen, perdón, de esa emoción o de esa sensación, ahí empieza el trabajo terapéutico, ¿no? El trabajo terapéutico consiste en acompañar al paciente, nunca sugerirle nada, Ujú. nunca ir por delante de él. Ujú. Para hacer regresión no hace falta hacer hipnosis, para hacer regresión no hace falta hacer hiperventilación, no hace falta hacer una relajación previa, ¿no? Como decía el doctor este americano, o Morris Netterton, Ajá. ¿eh? Como decía el doctor Morris Netterton, cuando el paciente llega a la consulta ya está en regresión. O sea que no hay que hacer más cosas. O sea, porque ¿quién va a la consulta? El paciente, ¿quién lo lleva a su alma? Porque ¿quién necesita arreglar los problemas? O el problema en concreto, el alma. ¿Quién sabe dónde está el origen de esa emoción que ahora mismo nos está aturdiendo, nos está afectando y que no lo encontramos en las revisiones alopáticas, con la medicina alopática? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe dónde está el origen? Lo sabe el alma. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión, en aquel cuerpo, sí, imagínate, o en aquel vientre materno, o en Ujú. aquel nacimiento que hemos tenido, sí, resulta que el alma conciencia estaba, pero el consciente conciencia de este cuerpo actual no estaba. Entonces, si pasó en un cuerpo anterior a esto, cada cuerpo físico tiene su consciente y su conciencia. Eso cambia con cada cuerpo. Lo que no varía nunca es el ser, el alma conciencia, ¿sí? Que es quien sabe toda nuestra historia, porque es quien realmente nosotros somos. Ese es el ser que realmente somos. Y prueba evidente de que ese alma conciencia existe y está, pues mira, la mayor prueba es que el cuerpo físico tiene vida. ¿Para qué van a buscar más pruebas, no? Vamos a buscar más, pero la más evidente es que el cuerpo físico tiene vida, se mueve, ¿sí? Y se lo hace porque el conductor de este vehículo está, ¿sí? Por eso cuando este vehículo se avería, ya no tiene arreglo, es decir, se muere, Ujú. el conductor se baja y se marcha, ¿sí? Que es lo que ahora describe, mejor dicho, la física cuántica, ¿no? Cuando el cuerpo físico se muere, la conciencia abandona el cuerpo, ¿sí? Porque Sí. es eterna. Ah, muy bien. Pues yo hace 25 años que lo llevo observando. Lo que pasa es que me alegra mucho que por fin una rama de la ciencia como es la física cuántica lo describa. Porque hasta el día de hoy, eh, la ciencia mecanicista que conocemos y con la que nos hemos desarrollado, ¿no? La ciencia mecanicista de Newton y de Descartes, cuando le preguntas qué pasa con la muerte, dice, con la muerte no pasa nada, simplemente desaparecemos. Ujú. Entonces, ni la describía, lo que ahora sí describe la física cuántica. Y para mí es muy, 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 muy importante esto, es una gran alegría el ver que una rama de la ciencia como es la física cuántica describe esto, porque es el paso anterior inmediato a demostrarlo. El siguiente paso que le toca hacer a la física cuántica es demostrar esto. Una cosa es describirlo y ahora le tocará demostrarlo. Con lo cual me parece genial, ¿no? Me parece genial y me parece muy aplausible el trabajo que ha estado haciendo, o está haciendo, mejor dicho, el doctor Manel Sanz Segarra, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque el gran mérito que tiene para mí, no tengo el gusto de conocerle personalmente, espero que alguna vez coincidamos en algún congreso, pero el gran mérito que tiene este colega
para mí es que ha reaccionado ante una experiencia cercana a la muerte, ha reaccionado de forma distinta a como reaccionamos o reaccionábamos siempre los médicos. El 95% de los médicos, cuando un paciente te dice lo que su paciente le dijo a él, oye, que mira, que mientras me operabas yo te vi que estabas haciendo esto, que estabas haciendo lo otro, y vi cómo me decía la reanimación y vi una luz y vi... Ante esas historias, el 95% de los médicos nos hemos dado la vuelta y hemos dicho, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, eso son alucinaciones, que a veces aparecen, ¿no? Lo que hizo este hombre, o sea, el doctor Sanz Segarra, es buscar la explicación. Sí. Es decir, vamos a ver, este paciente mío, si algo no tiene, es que no esté cuerdo, o sea, está cuerdo, está orientado y está sano mentalmente, o sea, no me está contando ninguna historia, no es ninguna, no sé, ningún brote de locura, no, de irracionalidad, no, me está contando. Entonces, mi obligación es enterarme, a ver quién me puede demostrar esto. Y buscó y encontró lo que yo te he dicho antes, ¿no? La ciencia mecanicista no tiene respuesta. Y encontró la física cuántica describiendo esto, ¿no? Describiendo estas cosas. Así que creo que nunca uno puede estar en la plena seguridad, pero casi estoy en ella de que el gran místico del siglo XXI será el físico cuántico, ¿sí? Sí, está muy cerca. No es la primera vez que oigo esto, es verdad. Entonces, como te decía, bueno, pues nos permite, estamos hablando, es que ten cuidado conmigo porque este tema es muy ancho, Bueno, ahora iré yo a encauzar. me puedo ir de un sitio a otro, ¿sabes? Sí. Conectar con una emoción, con una sensación, un síntoma, resulta que vamos al origen, y la capacidad natural de entrar en estado expandido de conciencia nos permite estar en dos presentes simultáneamente. Es decir, me permite estar en este presente en el que ahora estoy, ¿sí? Que es el más importante, pero a la vez simultáneamente puedo estar en el presente de la experiencia donde está el origen de esa emoción o de esa sensación, ¿sí? Cuyo origen la medicina alopática no encuentra. Y al no encontrarlo me ha dicho que lo mío es psicosomático. Entonces, ¿qué significa psique? No ahora, psique de la antigua Grecia, ¿no? O sea, Aristóteles tenía muy claro que psique significaba alma y psique significa mente. Luego tenemos tres componentes aquí, alma, mente y conciencia, sin ese, ¿vale? Y creo que estamos hablando de lo mismo. Claro, ¿qué hacemos cuando se activa por este camino, no? Cuando se activa por este camino del contacto con una sensación o con un síntoma, pues al activarse lo que hacemos es que el ser humano está viviendo su experiencia y nosotros terapeutas tenemos que acompañarle. Ojo, tenemos que saber acompañarle. Tenemos que tener la ética suficiente de procurar estar bien preparados para saber acompañar, porque estás acompañando al alma de un ser humano. Y eso, pues, creo que tiene, o al menos para mí, muchísima importancia y me merece un grandísimo respeto. ¿Vale? Bien, entonces, cuando estás ahí acompañándolo, lo único que vas a hacer es escucharlo. Él va a descubrir el hecho traumático, origen de eso que ahora le pasa, ¿sí? Y al descubrirlo, tú le vas a ayudar y les vas a decir, muy bien, está aquí. Ahora fíjate bien en este hecho traumático y le vas a ayudar a qué? A hacer consciente lo inconsciente. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Y con esto, ¿qué va a pasar? Pues que al revivirlo, hacerlo consciente, el alma va a drenar todo eso que tenías sin solucionar, lo va a drenar y lo va a hacer a través de este físico. Porque el cuerpo físico para el alma es un traje. Y me da igual qué traje llevo ahora. Yo ahora llevo este suéter a rayas, ¿no? Amarillo y azul, y mañana me pongo chaqueta y corbata y yo sigo siendo Juanjo. Solamente cambié de traje. Pues eso le pasa al alma, ¿de acuerdo? Así que muy resumidamente este es uno de los caminos por los cuales se puede activar el estado expandido de conciencia. Ahora bien, siempre que el ser humano está en regresión, ya ha quedado claro que está en estado expandido de conciencia, ¿sí? Pero siempre que el ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿está en regresión? No, puede ser que esté en regresión. Que cuando hablamos de terapia regresiva, hay algunas personas que se rasgan la vestidura, ¿no? Terapia regresiva, ¿esto qué rollo es? Mire, la terapia regresiva ni es terapia ni regresiva. Lo que pasa es que eso merecería una explicación más larga, ¿no? Pero yo te aseguro que nadie retrocede a ningún lugar. Es decir, un paciente te puede
revivir una experiencia donde está el origen de lo que anda buscando, y luego aparece una experiencia que la ubica en la Edad Media, o en el siglo XVIII, o en la época de los romanos, yo qué sé. Entonces, la idea que ese paciente saca, oh, he hecho una regresión y he estado en la Edad Media. Y yo le digo, mira, escúchame bien, del sillón no te has movido. Eso es. ¿Por qué? Mira, Raquel, para entender esto hay que entender algo que es primordial. Es que para el alma no hay tiempo y no hay espacio y no hay distancia. El pasado no existe. El pasado existió, sí, porque este alma que ahora está en este cuerpo estuvo en un cuerpo anterior. El pasado existió, sí. ¿Cuándo existió? Cuando fue presente. ¿El futuro existe? No. Existirá, sí, cuando sea presente. Entonces, ¿qué es lo único que existe? El presente. Y esto es lo más importante. Tienes que estar aquí, ahora, en el presente, en el momento. Así que esas personas que se pasan la vida, ¿no? Pues añorando el pasado y anhelando el futuro, se están perdiendo lo más interesante, que es poner toda su atención en el aquí, en el ahora, es decir, en el presente. Eso es. Porque no estamos aquí por casualidad. Allá, ¿no? Amarillo y azul, y mañana me pongo chaqueta y corbata y yo sigo siendo Juanjo. Solamente cambié de traje. Pues eso le pasa al alma, ¿de acuerdo? Así que muy resumidamente, este es uno de los caminos por los cuales se puede activar el estado expandido de conciencia. Ahora bien, siempre que el ser humano está en regresión, ya ha quedado claro que está en estado expandido de conciencia, ¿sí? Pero siempre que el ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿está en regresión? No. No, Puede ser. En terapia regresiva descubres varias cosas, ¿no? Una de ellas es que somos seres de luz encarnados, o seres espirituales, llámalo como quieras, encarnados en cuerpos físicos. Como te decía, el pasado no existe, ¿no? Pero existió cuando fue presente. Y cuando fue presente hubo un cuerpo diferente a este y mi alma conciencia estuvo ahí. ¿Qué pasa? Que llegó la muerte. Quedaron cosas pendientes de arreglar. Quedaron disturbios emocionales sin solucionar, sí. ¿Con quién se van? ¿Quién se los lleva? El alma, conciencia. El cuerpo físico ya no tiene nada que hacer. Nada más que descomponerse. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora está el alma encarnada en este cuerpo actual. Y todos aquellos disturbios emocionales sin resolver porque la experiencia quedó inconclusa, que murió, llegó la muerte y murió el cuerpo, y aquí se quedaron cosas sin resolver. Pues todos esos los lleva latentes. ¿Y qué pasa con esto? Pues que cuando los lleva latentes, pues no los exterioriza, los lleva dormidos. Ahora bien, si estando en este cuerpo físico se da la circunstancia que tiene una experiencia, ¿sí? O tiene una vivencia similar a la que en su origen provocó aquello, esto se activa. Y claro, con esto activado ahora no lo entiendes. Claro. Porque las circunstancias que había en aquella experiencia con aquel cuerpo físico son diferentes a esta. Allí igual había miedo, miedo, o había sensación de abandono, o había tristeza, o había rabia, ¿sabes? Y aquí no la hay. Pero no entiendes por qué. Yendo a ese origen se soluciona el tema. Ahora, hay una cosa muy importante, es que, como te he dicho antes, bueno, yo te he puesto el ejemplo, ¿no? Primero de que fuera una vida pasada, ¿no? Pero esto, el origen de lo que anda buscando el alma para solucionar puede estar en el vientre de mamá. Claro, porque eso le iba a preguntar yo. Por lo que he ido escuchando en sus conferencias y lo que hablamos ayer, usted empieza practicando un poco regresiones, si no me equivoco, por favor, corríjame. Usted empieza practicando regresiones, digamos, a vidas pasadas, pero después también tiene un aprendizaje de las regresiones a la vida intrauterina y a otros momentos, incluso previos a la concepción o en el momento del parto. Es decir, que este concepto de la regresión se va abriendo y usted va teniendo acceso a un conocimiento que a lo mejor antes pues no se había planteado, lo que sea. Y como mi investigación va sobre esto, pues me gustaría que nos contase qué se ha encontrado, qué ha encontrado en ese momento. Es lo mismo que tú acabas de describir, solo que al revés. A ver. Lo último que me encontré fue la vida pasada. Ah, vale, perdón. Pensaba que había sido al revés. Lo primero que me encontré fue el vientre materno y el nacimiento.
Y además me lo encontré en un momento en que yo desconocía que hubiese vida pasada. Ajá. Eso me lo mostró la primera vez que alguien me mostró una vida pasada, fue un paciente. Eso lo escribo, en mi primer libro describo esa historia. Tengo Es un poco pendiente. larga y bueno, el caso es que al final descubrí la vida pasada también. Eh, Fíjate una cosa que lo primero que pude trabajar con esto y darme cuenta de esto fue el vientre materno y el nacimiento, y esto es un punto muy importante. Importante porque, por varios sentidos. Mira, lo primero es que yo, como terapeuta, durante estos 25 años, nunca he perdido la referencia a los tres pilares que para mí son fundamentales en toda investigación. Los tres pilares fundamentales en toda investigación son, uno, la observación; dos, la comprobación, o sea, la comprobación; y tres, la experimentación. ¿Sí? Ujú. Es decir, observarlo, pues fíjate si lo llevo observando tiempo, ¿no? En estos 25 años son miles, miles y miles de regresiones. Y cuando digo miles, miles y miles, porque son varios miles. ¿Sí? Sí, yo he leído en su página web que eran como 7.000, ¿puede ser? Eso O era, eso fue hace un tiempo. A lo mejor son hace- ya más. superé las 9000, pero ya no voy a contar más. No voy a contar más porque yo no estoy aquí para hacer un récord en Guinness, Madre ¿sabes? mía. Sí, 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 sí. Entonces, he tenido la suerte de que los seres humanos me eligieron para ser su terapeuta, y esto me ha permitido observar al ser humano en ese estadio, en ese estado regresivo, ¿no? Ujú. Punto uno. Segundo pilar. El segundo pilar es la experimentación. Es decir, yo ser paciente, ¿sabes? Bueno, al día de hoy llevo como 23 regresiones o 24 como paciente, ¿sí? Porque en esta terapia, si tú no eres paciente primero, no vas a entender nunca a tu paciente. ¿Me comprendes? Ujú. Y el tercer pilar, que es el más llamativo y el más contundente, es la comprobación. Ujú. El vientre materno fue una experiencia fantástica, sobre todo para el tercer pilar, la comprobación. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando alguien te cuenta su experiencia en el vientre de su mamá, es tan fácil de comprobar como preguntándole a la mamá. Así de fácil. E incluso tener a la mamá delante, presente en la experiencia, y ver cómo esa mamá se emocionaba al ver y escuchar lo que su hijo o su hija estaba contando del vientre materno. Y emocionada, y al terminar me agarraba de las manos para despedirse y me decía: ¿cómo es posible que mi hijo o que mi hija recuerde todo esto? Incluso esto y esto que ha dicho, que yo ya no recordaba. Entonces la comprobación está clara, ¿no? Sí. Es contundente la comprobación en el vientre materno y en el nacimiento es contundente. ¿Sí? Luego tienes más comprobaciones cuando son experiencias que se dan en situaciones vividas en esta encarnación. O sea, lo que llamamos vida desde el consciente. Esto, por ejemplo, pues mira, por ejemplo, en una intervención quirúrgica con anestesia general. ¿Sí? El paciente te va a contar todo lo que pasa en el quirófano. El paciente te va a contar, si tú tienes paciencia, que tienes que tenerla, qué está diciendo el cirujano, qué está pasando aquí. Fíjate, no, es que parece que por donde iban a sacar la vesícula ahora no pueden, ahora. En fin, te cuenta todos los detalles. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes comprobar? Hombre, yo he tenido la gran suerte de, por mi condición de médico, poder ir al cirujano que había operado, compañero mío, sí, sentarme con él y decirle, bueno, operaste de vesícula, sí, y pasó esto. Sí, y me decía: ¿y tú cómo lo sabes? Digo: porque me lo ha contado tu paciente. ¿Pero cómo te lo va a contar? Si estaba dormido, estaba dormida. ¿Cómo te lo va a contar? ¿Sabes? Y bueno, esto fue lo que pasó, ¿no? Y le dije: pues no estaré bien dormido, porque a mí me lo ha contado tu paciente. Madre mía. Entonces, bajo su experiencia que ha tenido estas regresiones al útero materno eh, o al nacimiento, ¿qué diría usted de la manera en que se encarna o en qué momento toma contacto, no sé cómo decirlo muy bien, el alma con el cuerpo? ¿Es antes de la concepción? ¿Es en la concepción? ¿Es después de la concepción? ¿Hasta dónde llegan los recuerdos de
de las personas? ¿Son siempre iguales o son diferentes? ¿O qué le dice su experiencia? Muchas cosas y muy bonitas. Claro. Verás, lo primero, terminando lo anterior, también se ha podido comprobar vidas pasadas, ¿sí? Con documentación, ¿vale? Claro, no es tan fácil de comprobar como al vientre materno, lógicamente, o la experiencia quirúrgica, ¿no? Pero bueno. Y tú ahora me preguntas que qué me dice mi experiencia, ¿no? De cuándo contacta el alma con el cuerpo. ¿Te refieres a eso? Sería, sí, bueno, no sé si lo puedes saber o lo puede saber alguien siquiera, ¿no? Pero Sí, yo te lo puedo sí, decir. en qué momento podríamos decir que desciende el alma o la conciencia o que toma posesión de ese cuerpo o que se sube al coche, ¿no? ¿En qué momento? O no Mira, lo podemos, o es variable, o a lo mejor es algo variable. nosotros, nosotros estamos encarnados, ¿sí? Porque la gran mayoría de nosotros hemos decidido venir a encarnar. Es decir, la concepción no es cosa de dos. La concepción es cosa de tres, a veces cuatro, pero bueno, lo normal tres. En la concepción hay tres protagonistas. Uno es la madre, la mujer que va a quedar embarazada, el ser que va a venir al vientre de esa mujer y el padre o el hombre que contribuye y ayuda a que esto se haga realidad. ¿Sí? Yo te digo, nosotros decidimos nacer, decidimos y elegimos mamá. En la mayoría de las veces. Hay otras veces que en realidad elegimos papá, pero tenemos que ir a esa mujer para poder tener ese papá. E incluso he visto alguna vez que elegimos a esa mamá porque sabemos que nos va a poder dar en adopción a la mamá que yo quiero tener. O sea que fíjate si hay claridad el ser antes de encarnar, la claridad que tiene. Y en tercer lugar, y antes ya de encarnar, el ser elige lo que viene a hacer. O sea, ya sabe cuál es su propósito de alma, ¿no? Lo que se llama el propósito de alma, elige lo que viene a hacer. Bien. Y cuando llega el momento, el ser simplemente va y digamos, se mete dentro del vientre de mamá. ¿Sí? Ahí te lo cuentan de distintas maneras, ¿no? Que hace así, ¡bum! Y entra porque ten en cuenta que el alma conciencia es omnipotente. No tiene obstáculos sólidos. Puede atravesar el cuerpo físico de alguien. Como te digo, nosotros decidimos nacer. Decidimos y elegimos mamá. Como te estaba diciendo, decidimos venir a encarnar, decidimos nacer, decidimos elegir y elegimos la mamá. En la mayoría de las veces. Hay otros casos que habría que hablar más largo, sí, pero obligado no viene nadie. Obligado no viene nadie. Sí, la mayoría de los casos nosotros decidimos venir, pero hay otras veces que aceptamos venir. Porque alguien nos hace ver, sí, lo bueno que va a ser para nosotros venir y vivir esa experiencia. O sea que desde el minuto cero, el ser que está dentro de una mujer, desde el momento de la concepción, es un ser vivo. ¿Sí? Y ya está, así de fácil. Sí. Lo que pasa es que la encarnación se completa sobre los 6 o 7 años de edad física. Los 6 o 7 años después de edad haber física nacido. se completa la encarnación. ¿Y en qué momento? En el momento que el consciente ya se hace presente. Imagínate, ¿no? El binomio alma o conciencia con consciente, con el cuerpo físico. Digamos que ese binomio, cuando nacemos, está al 90% a favor del alma-conciencia, ¿sí? Y el cuerpo físico le queda el 10%. Conforme va cumpliendo edad, eso se va invirtiendo. Y a los 6-7 años es todo al revés. Hasta que llega a 6-7 años y el 100% es consciente. Y ya empieza a regir el consciente. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Entiendes, Entonces, no? podrían darse casos de que tarde más o de que no acabe de bajar por algún tipo de bloqueo o Acaba algo. de bajar de dónde. No ¿Quién? sé, de incorporarse ese alma, ¿no? No, a los 7 años de edad física
se completa la encarnación, Se completa. ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Por eso, ¿qué pasa en el nacimiento? Que no somos conscientes de haber nacido, porque no estaba nuestro consciente, porque la estructura cerebral, ¿sí?, se estaba todavía formando durante estos años hasta que al final empieza a actuar el consciente. Y la sabiduría popular, que es muy sabia, dice, el niño ya tiene uso de razón. Uso de razón. ¿Me comprendes? Entonces, ¿qué pasa? Que no somos conscientes ni tenemos conciencia de haber nacido. Ahora, si tenemos conciencia. Eso le iba a Por decir, eso, porque cuando lo recuerda el alma en regresión es porque sí había conciencia, ¿no? sí, Esto el es alma, más que recordarlo, lo revive. o lo revive, sí. Pues, pues no sé, yo con esto me quedo súper feliz porque es precisamente el aspecto que estoy trabajando en la investigación y yo no sé si tiene alguna cosa que añadir así respecto de eso. Pues, no, añadirte solamente esto, ¿no? Bueno, yo tuve una ECM en el año 17, ¿sí? Sí, no sé. Y ahí, pues, digamos que el universo, ¿sí?, me hizo el gran regalo, ¿sí?, de mostrarme qué es la conciencia y qué es la consciencia, ¿sabes? Así Ya. que por eso te puedo decir que no hay consciencia perinatal, porque no existe. Hay conciencia Conciencia, sí, sí, sí. natal, intranatal y todo lo que tú quieras, pero conciencia solo. Ajá, Por eso cuando en estado regresivo el alma va a esa experiencia del nacimiento o de la estancia en el vientre materno, te cuenta con todo detalle todo lo que... claro, Pero el paciente no se acuerda de nada, no es claro, consciente. En claro. cambio, en la muerte es diferente, porque la muerte ideal es aquella muerte en la que en el momento de la muerte tenemos conciencia y conciencia de que te estás muriendo. Eso es, eso es. El ¿Vale? principio y el final de la vida, ¿no? Que ayer hablábamos No, que no, no. son Eso, tan no, eso paralelos no, que tantos. pero eso no es el principio y el final de la vida. Es No, verdad, que me lo dijo ayer también. Pues me no, gustaría que no, no. acabáramos con esta distinción que me La dijo también. vida es una, solamente una, ¿sí? El nacer y morir no es el principio y final de la vida, es el principio y final de una encarnación que es una experiencia dentro de la vida. Es Pero verdad. la vida es solamente uno, porque la vida, sí, la vida no empieza en el nacimiento ni acaba en la muerte. Es muy Sí, bonito. Es muy bonita esta frase. Me acuerdo ayer la apunté también, que me encantó. ¿No? Que la vida es una, pero sí, claro, sería la encarnación, porque la vida es una y no tiene principio ni fin. Simplemente vamos cambiando ese traje que decía al principio. así es. Pues, pues nada, estoy encantada. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darme este tiempo y, y nada, le mostraré el trabajo cuando lo tenga terminado y por supuesto le iré informando de todo y una vez más, muchísimas gracias. Voy a Bueno, comprarme los libros. déjame terminar una cosa y Por es supuesto. lo que descubre o lo que yo he ido descubriendo en mi experiencia, ¿no? Y el ser humano, sobre todo, el paciente descubre en regresión, ¿eh? Y son cuatro cosas. Y es que somos seres espirituales encarnados en cuerpos físicos, ¿sí? Que tenemos una capacidad de amar infinita y una capacidad de perdonar infinita. Y encima también descubres cuando estás en estado regresivo que la muerte existe, pero no es el final. Porque siempre que el paciente está en una vida pasada, el terapeuta bien preparado sabe y lo tiene muy claro que nunca va a dar por concluida la sesión hasta que no reviva la muerte de esa vida pasada. Y es donde el ser humano descubre lo que es la muerte. Sí. Ahí descubre lo que ahora describe la física cuántica, ¿eh? Así que vivimos muchas veces, bueno, muchas veces, no, muchísimas veces, con mucho temor a la muerte, con mucho miedo a la muerte, ¿sí? ¿Sabes por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no tenemos el conocimiento de en qué consiste. Cuando tenemos el conocimiento, desaparece el miedo a la muerte. Así que para terminar, te puedo decir, resumiendo mucho, 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 que somos seres de luz, sí, pero que decidimos nacer, ¿sí? Y cuando no tememos morir, aprendemos a vivir. Bueno, un final maravilloso. Bueno, espero que te sirva para algo Me esta... sirve muchísimo, le estoy muy agradecida y por supuesto tendrá
información de todo según vaya sacando el estudio. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Le seguiré siguiendo en redes. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.